Algunas de las historias que vas a escuchar a continuación pueden perturbarte mucho. Te recomiendo que si en algún momento te sientes incómodo o simplemente el miedo comienza a invadirte, es mejor que regreses en otro momento, pues las entidades malignas utilizarán tu propio miedo en contra y posiblemente sea tu primer encuentro con espíritus que no te dejarán vivir en paz durante mucho tiempo. Si es el caso y decides irte, me ayudarías mucho si me dejas tu pulgar arriba y te suscribes a nuestro canal. Cuando hablamos de la muerte, sentimos muchas emociones. A algunos se les enchina la piel, otros simplemente tienen miedo y algunos más francamente evitan el tema o se marchan del lugar. Pero muy pocas veces escuchamos a los que trabajan con todas aquellas personas que han partido, médicos o especialistas forenses que han pasado por situaciones más que sobrenaturales y completamente aterradoras. Qué difícil es ver o reconocer en una morgue a la persona que te acompañó durante toda o gran parte de tu vida. Si eso es escalofriante, tengo que advertirte que lo que estás a punto de escuchar sobrepasa por mucho el límite del entendimiento y lo peor de todo es que son experiencias completamente reales que investigamos recientemente. ¿Están listos para esto? Prefiero quedar en el anonimato, pues la información que estoy a punto de compartirles es algo que no se cuenta frecuentemente por lo difícil del tema. Me he tomado la libertad de escribirles para platicar un poco sobre algunas cosas que he vivido como embalsamador, ahora así se les llama. En estos tiempos me desempeño como subdirector urbano del Servicio Médico Forense, SEMEFO, y también administro mi propia funeraria. Es un negocio familiar que comenzó desde mis abuelos. Fue ahí donde aprendí cómo se trabaja con los finados, prácticas que no vienen en ningún libro de medicina legal o forense. Y también quiero compartirles el peor error que cometió uno de mis compañeros, algo que les recomendaría que por ningún motivo hagan a la hora de desempeñar su labor, pues pueden llevarse el susto de su vida, o peor aún, como le sucedió a él, llevarse a aquella entidad a su casa. Es lo más impactante de lo que me he enterado, pues estuvieron involucrados sus pequeños, situación de la cual fue muy difícil salir. Ya les explicaré por qué. Comencé en el oficio alrededor de los 13 años, cuando ya tenía un poco de fuerza para cargar y manipular a las personas. Desde que tengo uso de razón, pude ver a mi padre y abuelo trabajar con los finados. Podrán pensar que yo ya estoy completamente relacionado con todo esto, o como dicen coloquialmente, estoy curado de espanto. Pero no, este trabajo realmente no es predecible. Cada persona es diferente. Esto involucra todo. Situaciones muy tristes, violentas o completamente aterradoras. Más que historias de terror o relatos de horror, son vivencias que me han marcado para siempre. Es aquí donde cuestiono y casi puedo afirmar que la vida después de partir de este mundo terrenal existe. Y no solo eso, tenemos la posibilidad de regresar para acompañar a las personas que más amamos o protegerlas de todas aquellas entidades demoníacas que también existen y que siempre están acechando o perjudicando a alguien por algún tipo de brujería, o simplemente no pueden trascender porque están fuertemente ligados por algún tipo de trabajo oscuro. Una temporada fui sepulturero y encargado de un panteón municipal para darles una probada de lo que les tengo reservado y de que lo que les cuento es real. Les platicaré lo que me sucedió.
Tendría alrededor de 28 años cuando por cuestiones de la vida y por las relaciones que tengo en el ámbito público, me ofrecieron el puesto de administrador o encargado del panteón municipal de mi localidad. Solo sería por una administración, o sea, 3 años, tiempo durante el cual hasta los pies me jalaron en aquel lugar. Menciono lo de la brujería por lo siguiente. Hubo una temporada en la cual muchas fosas fueron destapadas y lo que tenían en común es que a todas les quitaban el cráneo. Desconozco sobre ese tipo de rituales, pero lo que sí puedo asegurar es lo que sucedió después. Creo firmemente en que los camposantos son lugares de descanso, sitios que sirven como última morada y sobre todo un lugar lleno de energías, como lo dijo el padre de la química. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De este evento hubo una captura y la verdad es que me gusta conversar sobre estos temas tan desconocidos o aterradores para muchos. Trabajo muy cerca de la muerte, por eso me llama la atención. Aquella noche, con ayuda de los vigilantes, habíamos capturado a un supuesto brujo y que imagino ya se le había hecho costumbre venir por su mercancía. No tenía mucho que yo había llegado para poner orden en aquel lugar, y claro, me sumaría algunos puntos entregarlo a las autoridades, pues sinceramente más que una falta administrativa, es meterte con las familias que han depositado a sus familiares en ese lugar. Cuando aquella persona llegó a mi oficina, tenía las manos llenas de tierra y quién sabe qué más. Cargaba un morral que contenía la evidencia de lo que les platico. Encima de todo, había un cráneo lleno de restos, pero lo que sí me sorprendió mucho fue cuando sacó el segundo. No sé cómo tuvo el valor de arrancar otro, pero este aún estaba intacto. Parecía como si aquella persona la hubiesen sepultado días atrás. Sus facciones, su piel y hasta el cabello estaba muy bien conservado. Nos sorprendimos mucho, pues claramente no es normal. Por lo antiguo del panteón, anteriormente era de costumbre enterrar a las personas a flor de tierra. Recuerdo que mi abuelo preparaba a las personas en aquellos tiempos solo con formol y cal, algunos envueltos en mantas, y los que tenían el privilegio de usar una caja pues lo hacían. Es en esas antiguas tumbas que esta persona aprovechaba para rascar y sacar lo que ocupaba. Llamamos a las autoridades correspondientes y antes de que llegaran, es que pude platicar con este servidor del maligno. Supuestamente por dejarlo ir, él podría pagarme con fortuna y muchas cosas más a través de la magia negra, pero francamente no me interesaba eso. Quería saber el motivo por el cual lo hacía y lo pregunté directamente sin vacilar. Él me contestó que cuando una persona parte, se le puede llamar para cumplir algunas tareas que pueden ser bastante escalofriantes a mi parecer. Desde cuidar a alguien, perturbarlo o causarle muchos daños con tal de que los dejen descansar en paz, cosa que ya no sucede, pues jamás regresan lo que se han llevado a su lugar de origen. Supe de un caso muy similar que sucedió muchos años después. Ya tenía mi familia y sucedió en la fiscalía, lugar donde me desempeñé como perito. Me imagino que como en muchos trabajos, las personas se relacionan y en ocasiones no es para bien. Tenía un amigo que decidió involucrarse con una compañera a pesar de ya tener un matrimonio. En ocasiones la mente humana es tan retorcida que supera fácilmente la ficción. Llegó el momento en que esta relación era insostenible. Realmente ya todos nos habíamos dado cuenta de lo que sucedía y sobre todo que no valía la pena. Con el tiempo terminaron y ahí comenzaron los problemas. Como es costumbre en las oficinas, a veces comíamos juntos, pedíamos comida o simplemente llevábamos nuestros toppers para calentar. Fue uno de esos días que las cosas cambiaron para mi compañero, pues después de una supuesta tregua entre aquellos amantes, comieron juntos.
Y ahí comenzó todo. A mi compañero le gustaba mucho el chocolate y esta mujer no perdió la oportunidad. Antes de despedirse e irse, pues sus prácticas profesionales habían terminado, le dejó un pequeño gran detalle a mi colega, una paleta payaso, acompañada de otros dulces que nadie imaginaría vendrían trabajados con la brujería más oscura que he conocido. Se le hizo muy fácil comerse los dulces y llevar a casa el resto, entre ellos la paleta de chocolate. Minutos después, uno de sus gemelos se la comió y con el paso de los días comenzó el tormento para todos. La quincena siguiente menciona a mi ex compañero que fueron a distraerse a un parque, pero uno de sus pequeños estaba muy raro. Su hijo mencionaba que le costaba trabajo caminar y que se sentía muy cansado. Mi amigo dice que se podía notar que le costaba jugar, así que terminaron por regresar a casa y al día siguiente llevaron al pequeño a una consulta para ver qué era lo que tenía. El médico lo diagnosticó como un niño normal y completamente sano, pues su cuerpo no presentaba algún síntoma relacionado con alguna enfermedad, cosa muy extraña, pues el pequeño decía que cada vez se sentía peor. No fue hasta que una noche salió corriendo de su recámara y casi completamente a gatas, pues decía que no podía levantarse y que tenía algo sobre él. Es ahí donde se preocuparon demasiado, pues no era para nada normal que este tipo de cosas estuvieran sucediendo. Cambiaron de médico y les dijo lo mismo, que su salud estaba muy bien, pues los estudios así lo demostraban. Algo de lo que sí se dieron cuenta es que a la hora de pesar los números no cuadraban. El doctor pensó que su báscula se había descompuesto y mandó a pedir prestada la de su compañero de al lado para ver si en esta ocasión podían registrar correctamente el peso de este pequeño. Gran sorpresa se llevaron cuando las dos básculas correspondían, marcaban lo mismo. No recuerdo cuántos kilos extra tenía encima, pero no concordaba con el peso de un pequeño. Todo esto ya no era cuestión natural. Los ancianos de las familias, por experiencia, saben muchas cosas. Fue su madre la que le comentó que sería bueno que lo llevara a darse una limpia, pues lo que decía el gemelo en varias ocasiones espantó a sus propios padres, y fue ahí donde se enteraron de lo que había pasado. A pesar de que la hechicera que consultaron ya se había dado cuenta de las causas y de lo que afectaba al pequeño, no quiso balconear a mi compañero y les mencionó que en efecto su pequeño cargaba a un muerto y que si no era liberado se llevaría a su pequeño, pues esa era su encomienda, destruirlo por completo. Llevaron a cabo algunos rituales de liberación. Con el tiempo, lograron ayudar al gemelo y traigo a colación este pequeño relato por lo que les digo del cementerio. Utilizan a los difuntos para llevar a cabo tareas completamente aterradoras. ¿Qué culpa tenía el pequeño? Y también, ¿quién le manda a mi amigo a andar buscando lo que ya tiene en casa? Situaciones tan delicadas como esa son las que manejaba aquel brujo que detuvimos aquella madrugada. Muchos dicen que cuando uno ya se encuentra en ese lugar, solo es para descansar, pero no es así. Mucha gente mala puede traerte de vuelta después de partir para cosas completamente aterradoras. La primera experiencia que tuve con lo paranormal y trabajando, ayudando en la funeraria, fue una experiencia completamente aterradora. Es conocido que en situaciones muy extrañas, los muertos regresen del más allá, a pesar de ya haber partido algunas horas antes. Espero que esta anécdota la puedan corroborar los compañeros que se dediquen al mismo ramo. Tenía alrededor de 16 años cuando llegó la solicitud de un servicio.
La funeraria de mi abuelo, que ahora es mía y donde actualmente trabajo, era muy solicitada en aquellos años, pues por estos rumbos muy pocas personas se dedicaban a trabajar confinados. El señor que teníamos que ir a recoger se encontraba ya en su casa, pues por lo que comentaba su esposa e hijos, lo habían encontrado en medio de la milpa. En su hogar tenían la costumbre de irse muy temprano al campo, solo con una taza de café en su estómago, cuando les iba bien, acompañada de algunas galletas, y después de un trabajo arduo, regresaban alrededor de las 12 para comer y descansar un poco, pues tenían que regresar a apartar los becerros para poder ordeñar las vacas muy temprano al día siguiente. Ese día, su esposo no regresaba para comer. Fue ahí cuando mandó al mayor de sus hijos para decirle que los alimentos ya estaban listos, cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido. Su padre se encontraba entre el maizal completamente desvanecido, debajo de un costal de elotes que al parecer cargaba cuando pasó el desafortunado evento. Sin pensarlo dos veces, su hijo tomó la yunta de bueyes y los acomodó en la carreta para llevar a su padre a casa. Cargó el cuerpo completamente inanimado y lo acomodó en la carreta. Cuando llegó a casa, se imaginarán la sorpresa de la señora al ver que su hijo entraba con su padre en brazos. Una escena completamente desgarradora. Anteriormente era muy común cuando las familias carecían de recursos solo bañar el cuerpo, rasurarlo, ponerle la ropa que la familia nos diera, dejarlo lo más presentable posible y colocarlo en su caja para que fuese velado y al día siguiente lo pudieran enterrar en el panteón municipal o en el área que tenía destinada a cada comunidad. Como no se preparaban como ahora, lo único que hacíamos era llevar todo lo que ocuparíamos para acomodar al difunto en su propia casa, y al terminar el servicio colocábamos un enorme cubo de hielo dentro de una tina de aluminio, acompañado por algunas cebollas en rodajas. Esto permitía disfrazar los malos olores y el enorme bloque de hielo ayudaba para retrasar solo un poco la descomposición. Al dejar impecable a nuestro cliente, lo colocamos en su caja y volvimos a la funeraria para encargarnos de otras tareas pendientes. Desde aquellos años, cuando las familias carecían de recursos, mi abuelo y padre nos enseñaron a ser humanos con las personas que están atravesando por esa situación tan difícil. Así que aquella noche, mi abuelo puso a hervir un poco de café molido y alrededor de las 11 de la noche me mandó a dejarlo con mis primos que también trabajaban con mi abuelo. Llegamos a casa de la señora y ya se imaginarán lo perturbador de la situación. Gente llorando, algunos tristes y otros más recordando algunos eventos vividos con la persona que ahora se encontraba en una caja de madera. Es lo que recuerdo antes de lo que les voy a platicar. Llevamos el café y la dueña de la casa nos pidió de favor que lo dejáramos en la cocina. Nos agradeció encarecidamente y pasamos. Las casas de las rancherías son muy largas. Hay que recorrer casi toda la casa para llegar a la cocina o el baño. Es una costumbre de construcción que se tenía en ese tiempo, aunque siempre en ese tipo de eventos, cruzar las casas oscuras me provocaban algo. Yo también soy humano y también siento miedo. Más aún cuando me estaba iniciando en esta labor de ayudar a los difuntos para que sus familias se queden con un buen recuerdo, a pesar de lo difícil que haya sido su partida. Dejamos la gran olla en aquella mesa de tablas, apagamos la luz y regresamos a la entrada donde se estaba velando al cliente. Nos estábamos despidiendo cuando un grito desgarrador llamó la atención de todos los que estábamos ahí. Cuando volteé, observé que la persona que hace algunas horas habíamos colocado en su caja comenzaba a sacar las manos de su ataúd e intentaba salir del féretro.
Mis piernas y mi cuerpo ya no aguantaron cuando de un impulso el difunto se levantó y sacó medio cuerpo de la caja. Esa noche, varias personas se desmayaron por la impresión, entre ellos yo. Desperté inundado de alcohol, pues mis primos intentaban despertarme. Me incorporé y comencé a gritar en cuanto vi al difunto sentado y respirando profundo, como si le faltara el aire o estuviera agonizando. Ese señor estaba luchando contra la muerte. De inmediato uno de mis primos, al verme despierto, corrió a la funeraria, casa de mi abuelo en aquel tiempo, y le comentó lo que estaba pasando. Mi primo dice que mi abuelo brincó de la cama como resorte, se puso sus zapatos y vino a la casa del hombre que acababa de regresar del más allá. Entre su hijo mayor y mi abuelo, lo llevaron a su cama, lo recostaron. Mi abuelo de inmediato intuyó que esta persona no podía irse y le pidió a su esposa que le dijera que todo estaría bien, que podía marcharse y que no se preocupara de nada, que ellos verían la manera de salir adelante y que podía partir sin pena. Minutos después, el señor partió para nunca volver. Entenderán perfectamente que esa noche nadie regresó al velorio por el susto y la impresión que habían vivido. Mi abuelo mandó a traer a mi padre y acompañamos a esa familia toda la noche. Fue muy impresionante para mí la fortaleza y la semblanza con la que mi abuelo y mi padre regresaron a aquel señor nuevamente a su caja. Esa fue mi bienvenida al mundo funerario, si es que así se le puede llamar. A lo largo del tiempo he vivido tantas experiencias paranormales, pero pocas me han espantado o sacado un fuerte grito, como la situación de esa noche. Son eventos a los que hasta la fecha no les he encontrado explicación lógica alguna. Otra situación bastante aterradora me sucedió ya un poco más adulto. No sé si han escuchado entre pláticas de este tipo que dicen, es que la pobre no quería irse. Y en efecto, tengo que decirles que en ocasiones las personas que dejan este mundo no quieren trascender a otro plano y hacen hasta lo imposible por permanecer aquí a toda costa. En el 98 sucedió un acontecimiento muy sonado en los periódicos de mi estado. Un taxi había chocado contra un autobús. Lamentablemente las personas que iban en el auto pequeño perdieron la existencia de manera fulminante. La madre de la joven que abordó el taxi era vecina del municipio y acudió a nosotros para llevar a cabo el servicio. Tengo buenas relaciones con la fiscalía y los ministerios públicos, ahora CEMEFOS, que son los que atienden este tipo de casos. Logré recuperar de forma pronta a su hija, pues en ocasiones este tipo de casos suelen ser un poco tardados y las familias se desesperan demasiado al no poder estar con su finado. La llevamos a la funeraria para poder realizar nuestro trabajo. La colocamos en la plancha y la dejamos algunos minutos ahí en lo que llenábamos documentos. Después regresé para comenzar mi trabajo y me sorprendí mucho al darme cuenta de que la bolsa en la que la traíamos estaba completamente volteada boca abajo. A lo mejor por la premura del momento no nos habíamos dado cuenta de lo sucedido y fue nuestro error dejarla así. Le pedí disculpas y la moví para comenzar con mi labor. Abrí el saco. Mi primo y yo la sacamos de ahí. Era muy joven. Tendríamos que realizar una reconstrucción. Me sobresalté demasiado cuando al momento de dirigir la lanza hacia la abertura, la chica me tomó del brazo fuertemente. De hecho, me apretó tan fuerte que dejó una marca que tardó varios días en borrarse de mi piel. Nunca me había sucedido algo similar. Es muy normal que se tensen, que griten, o ya en casos extremos se sienten antes de realizar los procedimientos, pero nunca que te agarren precisamente a ti. Algo que me enseñó mi padre es que es muy bueno hablar con ellos, explicarles la situación en la que se encuentran y poco a poco te van dejando trabajar. Alrededor de 5 minutos estuve agarrado por aquella señorita. Le expliqué lo que pasó y que estaba ahí conmigo para poderla ayudar y finalmente reunirse con su familia. Conforme pasaban los minutos y mantenía la plática,
La fuerza con la que me sostenía disminuía hasta que logré colocar su mano en su costado y me permitió comenzar a aspirar el interior. Estoy acostumbrado a ver muchas cosas bastante fuera de lo común. He reconstruido grandes extensiones del rostro, pero esta persona tenía algo que no me dejaba terminar el trabajo. La bayoneta es muy difícil de atascar, sobre todo por el vacío que aplican las herramientas que utilizamos, pero nuestra cliente a cada rato la tapaba hasta el grado en que nuestro vacío se quemó. Tuvimos que utilizar otra máquina para continuar con la labor. Había momentos en que las luces del lugar parpadeaban. Realmente comenzaba a sentirme muy incómodo a pesar de los años que llevaba como practicante de estos procedimientos. Hubo un momento en el que tuve que colocar una manta sobre su rostro, pues quiero pensar que sus reflejos o su sistema nervioso aún estaba activo por la impresión o la forma en que había dejado este mundo. Parpadeaba constantemente mientras terminaba de vaciar su organismo. Para mí, esto poco a poco se estaba tornando muy perturbador. Mi primo, que por muchos años me acompañó en la funeraria, ya estaba bastante nervioso. Trasudaba y le temblaban las manos a la hora de colocar el hilo a la aguja para cerrar las aberturas. Fue un trabajo bastante arduo, cansado y aterrador. La colocamos en su caja y comenzamos con los preparativos para trasladarla a la capital de la ciudad. Sería un viaje de aproximadamente 3 horas, pues la enterrarían en ese sitio después de la velación. Ya estábamos algo cansados. Le dije a mi primo que nos fuéramos a echar un baño, cenar algo y regresar lo más pronto posible para terminar con este servicio. Llegamos de nuevo y subimos la caja a la carroza para poder emprender nuestro corto pero completamente estremecedor recorrido por la carretera. Encendí la unidad. Algunos minutos después ya nos encontrábamos en medio de la nada, en completa oscuridad, y solo las luces de la carroza sobre el pavimento de la carretera. Con el paso de los años ya me había acostumbrado a transportar a nuestros clientes, pero esto era diferente. Sentía una atmósfera de temor. El miedo de vez en cuando regresaba a nosotros durante el camino. Recuerdo que justo al pasar la comunidad de Santa Rita Cotaxtla, la carroza de la nada se apagó completamente. Es un área rodeada de grandes árboles que aumentan aún más la oscuridad de la carretera. No veíamos absolutamente nada. Me orillé y le pedí a mi acompañante que bajara a señalar con un trapo rojo que traíamos para evitar algún tipo de accidente en caso de que un automóvil o autobús se acercara a gran velocidad. Bajé a revisar si algo se había atrofiado con el motor, pero todo estaba completamente en orden. Ningún líquido derramado. No percibí olor a anticongelante. La banda estaba al 100. También revisé la batería en caso de que fallara, pero nada. Todo al parecer tenía que funcionar correctamente. Recordé en ese momento lo que me decía mi padre. Ten confianza en tu intuición. Hazle mucho caso cuando estés trabajando con personas que ya no están aquí. Ellas posiblemente no te puedan hablar, pero sí pueden comunicarse a través de lo que sientes. Ahí fue donde me sucedió algo completamente escalofriante. Acomodé el cofre y me subí a la carroza con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentir mis palpitaciones sobre la camisa blanca que traía en esa ocasión. Ahora las carrozas ya cuentan con división entre el conductor y la zona de atrás, pero antes no era así. Podías voltear y ahí estaba el difunto acomodado en su lugar. Lo poco que podía observar era la parte de enfrente de la caja, pues la luna esa noche alumbraba muy poco. Lo que me decía mi intuición era que la joven por ningún motivo quería irse de este plano. Desde el principio, muchas cosas completamente anormales estaban pasando. Respiré profundo y pregunté de forma directa:
No te quieres ir, ¿verdad, muchacha? Seguía explicándole lo que había pasado y que su familia la estaba esperando en la capital, cuando de pronto escuché 2 golpes muy fuertes que vinieron de la caja. No era posible, pero así fue. Estaba comenzando una conversación con el espíritu de aquella joven, lo cual, aparte de dejarme sin palabras, me heló el cuerpo. No se quería ir de este plano. No se me olvida lo fuerte que apreté el volante mientras pronunciaba el Ave María. En mi vida, nunca una persona, después de los procedimientos estéticos y químicos, se había comunicado de tal forma conmigo. Estaba a punto de salir corriendo de la carroza, pero intenté ponerme en los zapatos de aquella chica. Nadie quiere partir, y menos de la forma en la que ella estaba. Comencé a explicarle que toda su familia estaba esperándola, que sus padres estaban sufriendo demasiado por lo que le había pasado, y comencé a explicarle: hace algunas horas tu madre fue a visitarme para poder ayudarte. Me comentó que viajabas en un taxi y lamentablemente tuviste un fatal percance con un autobús. Llegué por ti y esperé a que te sacaran entre los escombros para poder llevarte a casa. Soy el mismo a quien tomaste del brazo fuertemente y he notado que te es muy difícil darte cuenta de lo que te pasó. Esos parpadeos y el tambaleo de las lámparas mientras trabajaba me dicen que no te quieres ir. Te prometo que si me dejas llegar a la capital, hablaré con tu madre y le diré que te explique cómo fueron las cosas y sobre todo que vas a estar bien. Y si tienes algún pesar, ella sabrá cómo atenderlo. Todo mi cuerpo se encrespó cuando de la nada un último golpe. Claramente vino de la caja. Todo fue tan impactante para mí, pues cuando el estruendo de aquel golpe se disolvió entre el sonido de la noche y los animales del lugar, la pequeña luz de cortesía regresó y el tablero de la carroza nuevamente se iluminó. Giré un poco más la llave y como si fuera escena de una película de terror, la unidad prendió. Segundos después llegó mi primo y subió preguntándome dónde estaba la falla. Para no espantarlo, le dije que un cable en la parte superior del acelerador se había desconectado. Posiblemente con la punta de mi zapato lo había separado y la carroza se apagó por completo. Bastante tranquilo, se acomodó en su asiento y descansó. Estábamos en medio de la nada y no teníamos señal para comunicarnos con la funeraria. Lo que siempre nos ha preocupado es dar un buen servicio y hasta la fecha no hemos quedado mal con nuestros clientes, gracias a Dios. Durante todo el camino, no olvidé la promesa que le había hecho a la joven que venía con nosotros. Estaba en deuda. Cuando llegamos a la casa donde se llevaría a cabo el servicio, de inmediato le comenté a la señora algunas cosas. Es claro que no le dije lo que les estoy confesando, pero sí que conversara con ella. Y si tenía algún pendiente o algo, le dijera que todo estaría bien. Así lo hizo, pero todo cambió cuando su prometido llegó al lugar. Él también estaba destrozado como todos los demás. Era tanto su dolor que tuvimos que apoyarlo cuando se desmayó. Un par de horas transcurrieron cuando dieron las 3:30 de la madrugada. Es aquí donde quiero afirmar por cuestiones extrañas y vivencias en la funeraria que a esta hora no se le puede dar una connotación tan oscura como se le ha dado. Pues no solo los malos espíritus se manifiestan. Toda la gente se quedó atónita cuando el pedestal sobre el que se encontraba la caja tronó. Se había doblado de 2 de las esquinas. Pensamos que era porque alguien se había recargado muy fuerte, pero no había nadie frente a ella. Esas cosas están hechas para aguantar demasiado, así que era otro signo de que aquella chica haría todo lo posible por quedarse entre nosotros. Marqué de inmediato al más anciano de la funeraria para preguntar qué era lo que estaba pasando, y me repitió lo mismo. Aquella joven no se quería ir. Me preguntó cómo estaba toda la situación y me metí un momento en la carroza para platicarle todo lo que me había pasado
y lo que sucedía en ese momento. Mi abuelo me dijo que en efecto era por eso. Me pidió que disimuladamente me acercara para supuestamente acomodar nuevamente la caja con ayuda de mi primo, y si por alguna cuestión el peso de la caja había aumentado drásticamente, le pidiera a su prometido de la manera más respetuosa que hiciera lo posible por dejar de llorar, pues dificultaba mucho la partida de su novia, que si quería que descansara en paz, así lo hiciera. Colgué aquella llamada y le pedí a mi acompañante que me ayudara para ajustar el pedestal, aunque ya estaba doblado y no había manera de enderezarlo. Solo pudimos colocar algunas astillas de madera gruesa para enderezarlo y así lo dejamos, pero me sorprendió demasiado que al cargar la caja pesaba el doble. Mi abuelo tenía razón, era tanto el amor que sentían estas personas que la novia no quería partir. Logré conversar con la familia. Les expliqué lo que estaba pasando y de hecho, ellos mismos fueron a pulsar la caja. El padre y el novio, bastante sorprendidos y desencajados, corroboraron lo que les acababa de mencionar. Era una joven delgada que pesaba alrededor de unos 65 o 70 kilos, pero lo que ellos pulsaron correspondía a una persona de 100 o 120, algo completamente inexplicable y sobre todo aterrador. Le dije que se despidiera y le expresara todos sus sentimientos, pero que sobre todo le hiciera entender que tenía que ir a una mejor existencia, que le explicara por qué tenía que partir y que siempre la llevaría en su corazón, que algún día la vería en el más allá y que no se preocupara de nada, pues estaría bien. Después le dije que a pesar de todo el dolor que yo sabía que sentía, se calmara para que su prometida pudiera descansar e irse en paz. Parece imposible, pero cuando llegó la hora de cargar la caja y llevarla a su última morada, el peso era completamente diferente a lo que habíamos pulsado durante la madrugada. Ese servicio lo terminamos completamente pensativos. Una vez más, pudimos corroborar que las energías existen y quién sabe cómo, pero los difuntos buscan la manera de comunicarse con nosotros. Tengo muchas experiencias más que me encantaría comentarles, pero tampoco sé si este tipo de temas les llame la atención. Quisiera platicarles por qué los ataúdes truenan por las noches y otra experiencia de verdad escalofriante. Esa noche que cometí el error de intentar hablar con una bruja al momento de llevarla para su rancho. Me gustaría que me dejen su pulgar arriba y ver si comienzo a redactarles una segunda parte de mis experiencias como funerario. Muchas gracias por escucharme. Los saludos de esta semana son para Eric Acosta, Claudia Cano, Amador Castro, Pedro Maldonado, el padre Cristian Torres Esparza, Isaac Efraín Aque Cook, Mario Ruiz, Ana Andrea Vargas Quesada, Mónica Yáñez Gallegos, 681 SGB, Eunice Reyes, SOT 999, Malu Maquito, Fanny Alemán y Carlos Ignacio Santilla López. Amigos, muchas gracias por acompañarme en una nueva emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp donde puedes mandarnos tus evidencias, historias de terror o agendar una llamada para contarnos tu historia. Si quieres que el subdirector urbano de Servicio Médico Forense siga contándonos los impactantes relatos que tiene para nosotros, apóyanos con tu generoso pulgar arriba. Eso lo motivaría a revelar los más oscuros secretos de su profesión. Y si aún te queda valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.